Estamos aquí con Salo y con Charlie en nuestra tercera sesión de Escole. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto sobre la violencia de Hannah Arendt. Es un texto que llegó a nosotros en la época del paro nacional de Ecuador y la idea es poder tener una conversación hoy día sobre ese tema que ya tiene unos días de haber culminado, pero nos parece importante que la teoría y poder analizar este fenómeno desde la perspectiva, desde el lente teórico de Hannah Arendt es muy valioso y es muy importante, entonces lo vamos a hacer. Y creo que sí, podemos empezar otra vez con esta pregunta, Charlie, de dónde vino, por qué vino este texto a la mente, y creo que podemos tomarlo desde ahí. Bueno, creo que me vino este texto en medio de los 18 días del paro, porque muchas de los significantes y como de las palabras que estaban ahí rondando en la gente tenían que ver con la legitimidad del uso de la fuerza y la legitimidad de la violencia, el ejercicio de la violencia, tanto de los manifestantes y sus legítimos reclamos, como tanto del Estado y su capacidad de ejercicio legítimo de la violencia. Y vi en Arendt una oportunidad para hablar de esto a profundidad desde un enfoque diferente, extraño al de la ciencia política, en el cual es un enfoque realista. Creo que hay que decir algo ahí, no sé si te equivocaste o si es que sí lo ves así, pero no sé si era el llamado legítimo a la violencia, era el llamado legítimo al poder, pero dijiste llamado legítimo a la violencia. No, o sea, lo que dije era como que la legitimidad de la protesta está enraizada en el poder, pero no en las acciones de la protesta estaban cuestionadas de si eran legítimas las acciones de violencia que se habían suscitado dentro de la protesta. Ese era como el contexto, porque se cuestionó mucho durante los 18 días el ejercicio de la protesta como un ejercicio estigmatizado hacia la violencia, sin entender, y muchos de los argumentos en contra de la marcha fueron del paro nacional y la movilización nacional convocada por la CONAIE y diferentes organizaciones sociales, fueron desestimar como este ejercicio de poder de convocar a diferentes organizaciones y gente que estén reclamándole al Estado cierto tipo de ejercicio de poder. Al final, los 10 puntos que presentan frente al gobierno es justamente esto, es poner una voz en un escrito: esto es lo que yo quiero, esta es la forma en la que creemos se puede ejercer poder. Y esa forma fue desestimada por cierta parte de la población y por cierta parte del gobierno. Creo que es importante para aclarar como el marco teórico de Arendt, es que ella ve el poder como este ejercicio colectivo de la acción, ¿no? El poder como un ejercicio que se está regenerando durante el diálogo, durante este ejercicio de hacer política, ¿no? De poder escuchar diferentes posturas, y que ella ve que el lado opuesto de esto es la violencia, donde se ejecuta de una manera tal vez sin pensamiento este monopolio de fuerza, ¿no? En ciertos momentos, en ciertos eventos, y también creo que podemos hablar sobre cómo se da este momento, este acontecimiento, que lo habíamos llamado y que yo lo veo otra vez sobre el paradigma o sobre el marco teórico de la invasión, porque lo que está pasando es que los dos, o sea, el bando llama a ejercer el poder, este ejercicio colectivo
de tomar acción, y que en un momento yo siento que se salió de las manos de ese llamado al poder, o una manifestación pacífica para poder dialogar ciertos puntos, donde ya no se puede controlar, entran diferentes intereses, se crea un momento fuera de la rutina, fuera del hábito, fuera de la ley, ¿no? Y que lo que sabíamos es, está pasando un día, está pasando otro día, está pasando, y hay varios sucesos, acontecimientos que están pasando ahí, y se está creando políticamente el evento de la verdad, pero todavía no sabemos qué es, cuándo está sucediendo, que es para mí la forma en que él lo ve a la invasión. A mí también me gustaría agregarle como tal vez estos elementos previos que dan lugar o al poder o a la violencia. Entonces de ahí tal vez como para darle una contextualización semi-temporal, un poco desde antes ya había este conflicto de puntos de vista de qué es progreso, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, qué queremos cumplir desde distintos colectivos frente al Estado. Entonces previamente también hubieron muchos acuerdos con distintos grupos sociales que de alguna u otra forma no se respetaron, porque también durante la marcha decían algunas personas, habían comentarios en los que decían, bueno, pero es que recién vamos en el primer año. Pero bueno, un primer año en base a acuerdos que no se han cumplido o que de alguna forma se les dieron, se los olvidaron o se los omitieron por completo, también ya te dice muchísimo de cómo van a ser el resto de los 3 años. Sí es una opinión. Ahora, regresando a como cuáles son las partes que se vieron involucradas, y por lo que yo también siento que se hizo la convocatoria de este poder comunitario, fue porque estamos en una situación gubernamental y estatal bastante burocrática. Entonces, al no saber ante quién llegar tu pedido, a quién le dices, oye, en mi espacio donde yo vivo tengo X cantidad de problemas de la piel porque hubo X cantidad de derrames, o pasó una situación en la que ya no puedo sostener económicamente a mi familia porque hay una canasta básica con la cual yo ya no puedo nutrir. Ajá, exacto. Entonces, al no haber alguien a quien también decirle, oye, esto está pasando, y no puedes ya conversar. O sea, ya no hay el espacio al debate, ya no hay el espacio ok, bueno, te entiendo, entonces hagamos esto. Entonces, todo altamente burocrático, no hay un dominio de nadie, y de alguna forma se vuelve bastante dictatorial. Pero en la dictadura de la nada. O sea, alguien... Del vacío. Del vacío. Oye, pero ese vacío está hecho o sea, yo siento que es muy técnico. O sea, está tecnificado en el sentido de que quiere quejarse, entonces tiene que seguir este proceso, tiene que abrir una aplicación en línea, tiene que mandar los formularios, y después de unos meses, tal vez, vamos a poder emitir una respuesta soltana. O sea, totalmente tecnificado a ciertos tipos como la ley, como la tecnología. Y como es chistoso como este proceso que antes era estatal, que es de las burocracias y la creación de las burocracias, como el aseguramiento estatal de la fuerza, de la legitimidad de la fuerza, en Weber, como, el estado burocrático se traslada no solo al Estado, sino al mercado. Entonces tienes ahora operadores burocráticos dentro del Estado que te dicen exactamente lo mismo, y al mismo tiempo tienes usuarios consumidores que son altamente tecnificados, pero incapaces de pensarse en un espacio-tiempo determinado, porque no tienen espacio, están flotando todo el tiempo. Y lo que pasaba un poco en el paro es justamente esto, la incapacidad de poder aglutinarse, estar tan atomizado y tan solo que no puedas ejercer poder, en el sentido del que Hannah Arendt pone en este texto, de el poder como la capacidad de ejercicio colectivo, de una acción colectiva hacia un objetivo en común, la incapacidad de poderse ver a uno mismo dentro de ese colectivo para tomar acción y ejercer poder.
aún en medio de una marcha. Eso es como lo peligroso del momento en el que estamos, más allá del evento en sí mismo, sino que el evento muestra que El sistema está desligado completamente del poder uh-huh. y está automatizado en el uso de la violencia como una generalidad naturalizada, y podremos después ir a Foucault. No, hay que. Ajá. O sea, bueno, antes yo siento que justamente el desarrollo de los estados no son estados que se desarrollaron en esta noción de poder de Arendt, sino que se desarrollaron más desde la visión de Thomas Hobbes de un ser humano que está tratando de sobrevivir. El hombre luego del hombre. Sobrevivir en un momento en el que se está matando uno al otro en el bar. O sea, esa es la realidad de Hobbes. En Escocia, básicamente, tú entrabas, a alguien no le caías bien, te clavaban un cuchillo y te mataban. Entonces, me parece que es importante como poner el marco teórico de cómo se están comportando los estados históricamente, concebidos como ese momento en el que tienes un estado natural donde te puedes matar uno contra el otro, decides renunciar a tu derecho natural de matar a otras personas para entrar a un contrato civil societario. Entonces es esta idea de yo no te mato, tú no me matas, hagamos un acuerdo, hacemos un contrato y podemos movernos del estado natural al estado civil. Esto es lo que pasa a nivel individual y eso exponenciado a nivel estado es básicamente lo mismo. Yo soy un estado, tú no me asesinas, yo no te asesino. Si tú me asesinas, yo voy a usar la violencia para asegurar el monopolio de mi violencia, de mi, entre comillas, en este marco teórico realista, que supongo que es el contemporáneo que analiza esto, es el monopolio de fuerza, de violencia, de poder ejercer fuerza. Y es interesante porque dentro de las relaciones internacionales se lee al poder como esto, como la capacidad militar, la capacidad de ejercicio de la violencia, de la acumulación de ese capital de ejercicio de violencia. Y lo que no se dan cuenta, en mucho, sobre todo el realismo, o el sistema, porque el realismo lo único que hace es explicar el sistema. Uh-huh. Pero lo que no nos damos cuenta en la modernidad es que este sistema que creamos en relación a base de la violencia, la violencia como ese factor de definición de ejercicio de poder, lo único que ha hecho es que el sistema sea frágil y que la humanidad entre en un sistema frágil en el cual cada vez perdemos capacidad de acción y cada vez perdemos capacidad de libertad. Al perder capacidad de acción solo estamos repitiendo y repitiendo y eventualmente van pasando eventos que son estallidos, pero nada termina por cambiar. ¿Cómo se llamaba este texto de cuando te vuelves una máquina, un cuerpo? Deleuze. El Antidipo, la máquina deseante, el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es una buena metáfora. Claro, que es una buena Deleuze habla en el primer capítulo del Antidipo. Lo que dice es que estamos convirtiéndonos en máquinas. O sea, no somos un cuerpo entero porque ya dejamos de ser individuos, sino que somos máquinas deseantes, que estamos en un proceso. El deseo dejó de ser deseante y se convirtió únicamente en la reproducción del deseo. Entonces estás todo el tiempo produciendo y consumiendo lo que estás produciendo y consumiendo lo que otros producen y produciendo y consumiendo y produciendo y consumiendo. Entonces eres un engranaje de un sistema tecnológico. O sea, esta es como la parte atomista del sistema que estamos hablando. O sea, este sistema burocrático, como claro, esta máquina gigante opera básicamente en esto que he hablado ahorita de Deleuze, que es, tenemos el deseo de consumir ciertas cosas para la casa, o tenemos este deseo de que tenemos que ser exitosos a través de seguir estas carreras, conseguir ciertos títulos académicos que después nos permiten conseguir un trabajo, y esto es el deseo. Claro, pero este es el deseo constante que mientras exista este deseo que te está vendiendo la máquina,
Entonces sigues comprando el deseo, pero no estás... Y restándole todo el tiempo a ese deseo la capacidad de ser deseante. O sea, restándole tu capacidad de ser humano en el proceso. Porque solo estás complaciendo, estás generando placer, pero en realidad estás restándole deseo a tu propio cuerpo, a tu propia existencia, a todo. Entonces estás obligado, sí se diría que estás obligado al goce, y Lacan diría lo mismo, como la obligación es la obligación del goce, el goce es la repetición. Es como, tengo que repetir esto y repetir esto y repetir esto una y otra y otra y otra y otra vez. Pero no hay como ruptura. El deseo sí tiene una ruptura. El deseo es como boom. Y en ese boom hay un salto cuántico completamente nuevo. O sea, es nuevo en el sentido de que ya no es lo que está pasando en la máquina. Exacto. Sale y se vuelve... O sea, es interesante porque no sé si se está... No opera dentro de la incertidumbre, pero opera dentro... siento como que será algo muy heideggeriano. Aunque de ese momento, y en ese momento, de ese ser en ese tiempo, puede experimentar el acontecimiento. Sí. Ajá. Y por eso es que Hannah Arendt le da tanta validez al pensamiento, al juicio y a la razón. O sea, es como... Ella no ve el pensamiento como un ejercicio único de la razón. Yeah. Sino que es algo mucho más profundo que solo razonar, porque razonar implica solo estructurar, o sea, tener un método de pensamiento, pero pensar implica ir más allá del método. Que es, o sea, lo que me parece interesante y que yo veo en este texto es que si tienes tus rasgos de seguirle a la escuela de Frankfurt, Sí, a la escuela crítica de Frankfurt. Eso y Heidegger. Porque especialmente si es que ella no está equiparando el ejercicio de pensar o el pensamiento o crear la idea, el thought, desde un punto de vista racional, significa que ella lo que se dio cuenta es que ese pensamiento racional puede ser desastroso, que es lo mismo que ellos veían. O sea, tú dices, ¿cómo matas a 6 millones de personas? Es que ella lo vivió. Hay una racionalidad para hacer eso, verás, así, les pregunto, ¿eres uno o es otro? Entonces, si eres este, boom, para acá, si eres para acá, y eso es un pensamiento racional, como la máquina, ¿no? Es violento, es pensamiento violento. Y los nazis son como es el no pensamiento. O sea, para ella es más extremo aún. Es no pensar. Es eliminar la capacidad total de pensar. Tal vez de cuestionarse. Porque sí creo que hay un pensamiento, pero no hay un cuestionamiento de por qué lo estoy haciendo. Es que para ella eso es, o sea, en el sentido de ella, en eso es muy heideggeriana, tiene que ver con el ser ahí, con el Dasein, que es, no puedes pensarte como un individuo afuera, o sea, no es que existes y existes solo. Por lo de la política. ¿No? Existes en un mundo y en relación a ese mundo. Entonces, nunca va a existir un ser humano que exista por sí mismo. Entonces, de acuerdo a ella, en este mundo donde todos convivimos, no te puedes ver de esa forma y por ende, si te llegas a ver de esa forma, ya no estás pensando. Claro. Okay. Por eso pues, hay una frase que no está en este libro, pero ella dice, el idiota es aquel que se encierra en su casa y vive solo. Interesante. Idiota como esta idea de fool. Ajá, como fool. O sea, el fool es como esta persona que es la más peligrosa dentro de la sociedad. Porque no es ni siquiera alguien que está buscando como contradecirte. Es alguien que ni siquiera está buscando ser parte de eso. Que es básicamente los algoritmos, las redes sociales, la incapacidad. O sea, cada vez el sistema te aísla de manera violenta para que no puedas ni pensar, y al no pensar no poder tener juicios, y al no poder tener juicios no poder razonar de manera correcta, y al no poder razonar no poder relacionarte con nada de lo que pasa, y entonces solo eliges la posverdad. Es tan fácil como elegir lo que yo quiero. Si ya no tengo que pensar,
Solo elijo lo que a mí me gusta y lo que creo que a mí me gusta y ya está. El resto no me interesa. Y que Hannah lo vivió con la propaganda y ahora nosotros lo vivimos con las redes sociales. Exactamente. O sea, es que claro, en esa posverdad, en ese momento, es como no estás ni siquiera interesado en respetar el canon de los seres humanos que vinieron antes. Como, Exacto. todos los que vinieron antes, huevones. Yo sí sé porque Instagram o TikTok me está vendiendo esto y eso es la verdad. Y entonces... Y eso lo vimos en el paro todo el tiempo. Pero sí hubo un buen... O sea, sí... El idiota, el full. Es como... o sea, pensar... O sea, todos somos Ayman. En cierta forma. sí, o sea, da miedo porque eso dice como que... O sea, yo sentiría que si tú le trasciendes a la idea de Arendt, trascender en el sentido del tiempo. Ajá. Es como no darle su importancia a las personas que vinieron antes. O sea, es exactamente igual de peligroso que solo ver redes sociales y pensar que todo lo que estás viendo ahí es lo que es. Claro, cuando le quitas, yo le llamo el contexto. Y el contexto viene en un sentido que es espacio y tiempo. Entonces, es de entender la historia no como algo que pasó en el pasado, sino como algo que me da un horizonte, una perspectiva para aterrizar lo que yo pueda pensar en un contexto determinado. Entonces, ella habla eso en el segundo capítulo cuando habla sobre las palabras, o sea, la diferencia entre violencia, fuerza y poder. Justo iba a preguntar. O sea, iba a entrar. Es como, y potencia, es como cuando juntas estas palabras y las tratas como si fueran sinónimos, así de fácil, no solo estás irrespetando el lenguaje, sino que al mismo tiempo le estás restando como toda esta herencia histórica de la construcción de los significados de esa palabra, que es gente que vivió, o sea, no es algo que está en la Real Academia de la Lengua, sino es experiencia de vida encapsulada en significaciones. Y es mundos enteros de existencia que se pierden cada vez que estiramos el concepto de una palabra y todo nos parece igual. O cuando las palabras dejan de tener sentido, o sea, como democracia, libertad, igualdad, Claro. populismo. Palabra compleja. Sí, o sea, a mí también me parece interesante el llamado que... No un llamado, pero bueno, como esta importancia que le da a la vida activa. Porque al final, como en la sociedad está el poder del apoyo hacia alguien que está embestido con poder, eso es lo que realmente sostiene. O sea, ahí está el poder institucional que tiene que ver con más del número de personas que te están apoyando. Y ahí viene justo la diferencia de la violencia. Ajá. No necesitas que haya un montón de personas, solo es una herramienta. La herramienta que puedes elegir la que tú quieras, que puede ser desde una bomba nuclear hasta una pistola, un tolete. Claro, la violencia es un medio para un fin. Y a mí sí, y ahí aprovecho capaz para preguntar qué opinan de esto de la violencia está justificada. Yo creo que la violencia está justificada o sea, para ejercer violencia debe haber momentos específicos donde no haya otra opción, donde no exista alguna opción más. Pero llegar a ese punto es cuidadoso porque ya estás, si ejerces violencia lo puedes terminar resultando lo peor, que es lo que un poco le pasó al gobierno en los 18 días. Pasaron 18 días y terminó haciendo lo que podía haber hecho el primer día. O lo que tenía que haber hecho en los primeros días, en vez de que se desate la quimera que no puedes controlar, es... Porque esto iba a acabar siempre, para mí, en un diálogo. Sí, sentados no en una había mesa otra dialogando. No había otra forma. Era eso. Que sería el ejercicio del poder, pero lo que tú decías es justo como... Si es violencia, lo único que haces es... Va escalando hasta que en un punto que... O sea, es eso, o sea... Es total. Es total. guerra civil, guerra, y después Segunda Guerra Mundial, bomba, o sea, entonces, claro, totalitarismo, ya no hay una discusión, ya no hay, o sea, entonces es como, a mí me parece interesante la pregunta, yo creo que no
no sé si puedes legitimar, o sea, la violencia es legítima dentro de un marco teórico de violencia. O sea, si solo tienes violencia, entonces eso genera violencia, 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 pero eso es legítimo dentro, si operas desde ahí. Si tienes, si tienes un marco que dice, puedes operar desde otro lugar, ya no es legítimo. No debería ser legítimo porque dices, no, podemos operar desde esto, y si colectivamente dices, no, operemos desde aquí, entonces ya puedes, o sea, ya toda esa agregación, pum, pasa a otro... Es un debate full fuerte en el derecho internacional sobre la legitimación del ejercicio de la fuerza en casos extremos a partir del Consejo de Seguridad. O sea, cómo el Consejo de Seguridad puede actuar sobre una amenaza o riesgo a la paz como una acción colectiva. Es una acción colectiva de Naciones Unidas. Pero es justamente lo que legitima ese ejercicio de la fuerza es, uno, el que existe una amenaza a la paz y a la seguridad mundial, y dos, que es una acción que no la hace un solo país, sino es una acción colectiva de todas las Naciones Unidas, a través de cascos azules y cascos verdes, pero, y cascos blancos, perdón. Pero igual es muy polémica, y este es como el debate va justamente en esto. Es un texto el de Hannah Arendt, que puede ser muy, muy utilizado para derecho internacional público, que puede ser utilizado para relaciones internacionales, que puede ser utilizado para teoría política, y que creo que es vital para que alguien que usa el poder debería leer. O sea, si lees a Maquiavelo, deberías leer este texto para complementar y entender de mejor manera a Maquiavelo, quizás. Claro. Y algo que a mí también sí me gusta que leí fue como, la violencia no puede conquistar cosas. O sea, eso para mí sí fue clave. Porque así como tú dijiste, pudo haber pasado dentro de los primeros días o el primer día la mesa de diálogo, que ya era un ejercicio de poder, no de violencia. Y es chistoso que la gente veía eso como ceder poder. Como sentarse en la mesa a dialogar era ceder poder para cierta parte de la población. Y en realidad desde el concepto de Arendt es al revés, es todo lo contrario. El gobierno en ese momento hubiera ganado poder, porque estuviera ejerciendo su lugar, su lugar específico para el que fue nombrado. O sea, las instituciones se crearon de abajo hacia arriba porque hay una agenda, hay una gran población, una mayoría de la población que votó por Guillermo Lasso como su presidente. Entonces la legitimidad de su ejercicio de poder está ahí. Claro. Pero él no toma la opción de ejercer poder, sino que se siente tan aislado en sí mismo y tan incapaz, tan impotente en medio de su mandato, que no logra entender cómo ejercer poder. Entonces lo único que hace es ejercer violencia, sea violencia física o sea violencia en el sentido de incapacidad de darle espacio al ejercicio del poder. O sea, al no tomar decisiones le está dando espacio a que habite la violencia. Y cuando si toma decisiones en base a su legitimidad, le estaría dando espacio a que exista un ejercicio de poder. Claro. Y eso es como, creo que la raíz de lo que el gobierno, de por qué el gobierno de Lasso está equivocado. Y por qué falla una y otra vez. Porque no comprende al final cómo se hace el ejercicio del poder, ni cómo funciona la institucionalidad, porque ven el poder de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Claro. ¿Qué sería el marco? Es del marco teórico de la violencia, no del poder. No del poder. Que es, yo tengo este monopolio y yo puedo ejercer ese monopolio de violencia cuando algo no está acorde a lo que yo creo, que es exactamente no un marco teórico del poder. Pero aquí sí me entra la duda, que es que no es ni siquiera una duda, o sea, es tal vez como empezar
empezar a desmenuzar otra idea. O sea, porque yo siento que yo entiendo esto porque entiendo Foucault. Claro. Porque para mí, o sea, Foucault, lo que me dijo Foucault es que siempre hay poder. Donde hay Poder hay resistencia. donde hay poder hay resistencia, pero donde hay relación, hay poder. Hay poder. O sea, donde sea que hagas algo, o sea, dices hola a alguien, etcétera, etcétera, desde que te encuentras con el otro hay poder. Entonces, siempre estás ejerciendo ese poder. Ahora, ¿cómo son los mecanismos de estructuras en el tiempo histórico que se desarrollan para que ese poder tenga legitimidad? Es interesante. Porque yo creo que, o sea, y Foucault está un poco después, o sea, están ahí, a la par. A la par, Ajá. en ese momento. Con Arendt, sí. Cuando escribe este texto, sí. Creo que esto es en el 70. Es en el 70. ¿No es un poquito después, Foucault? Foucault se muere en el 84. Ah, ok, entonces sí está bien. O sea, pero ya había escrito, en ese punto ya había escrito, creo que ya había política. No todavía estaba ahí. Porque ahí me parece interesante, y en el sentido de nuestro ejercicio estando aquí, es que nosotros estamos tratando de reavivar lo que dice Arendt del pensamiento. O sea, no queremos dejar que esto se muera. Y sabemos que a través de ese ejercicio se está reavivando. Y que no es un pensamiento estático, ni solo Exacto. contemplativo, sino que es un pensamiento... Ni busca el progreso como fin final, que es la parte de la iluminación, que es buscar como el progreso como una línea recta hacia el arco del triunfo, pero no, ella ve como, dice, no, esa es una ilusión creada por los marxistas, por los liberales, por todos, que no se dieron cuenta que en realidad estaban fantaseando. Y claro, exactamente. Es una fantasía porque te hace pensar que hay un punto final al que vas a llegar. El clásico Fukuyama del The End of History. El fin de la historia. Es como Fukuyama es el más todo marxista acaba. de la historia. Mientras existamos, va a existir la historia. Mientras podamos hacer este ejercicio, va a existir el pensamiento. Mientras nazca un ser humano, hay infinitas posibilidades. O sea, ese es el punto. Arendt lo dice en otro texto que se llama ¿Qué es la política? Y ella dice como, está hablando un poco de cómo la violencia eliminó la capacidad de la política y la libertad por la eliminación del pensamiento, pero dice, en medio de todo esto, y habla también de las bombas atómicas y la tecnología y la capacidad de eliminarnos del planeta, ella dice, mientras haya la posibilidad de que existan nacimientos, hay posibilidad de política, porque cada ser humano tiene la capacidad de transformar de nuevo todo, y no como un ser humano individuo, sino como un ser humano de la polis. Y eso también siempre ha habido. Hablamos antes de lo de las palabras, ¿no? Entonces también uno ya escucha política y dice, no, partidos políticos o cosas así. Entonces directamente como un rechazo total. Además que históricamente tenemos también como todo un tema con los partidos políticos, al menos en Ecuador lo mencionaste con lo del populismo. Sí. Y el populismo en Latinoamérica ha sido una cosa fortísima, pues, en la cual cualquier discurso y cualquier buena estrategia que solo sea para un momento específico de ganar X momento y después ya te olvidas del resto que dijiste, va más profundo, obviamente. Sí. Pero sí siento que hay como estaría bueno también, aprovechando que estamos haciendo estas sesiones, como retomar esa investigación de las palabras. O sea, de darse ese espacio para realmente preguntarse, por ejemplo, lo que hizo Ana, ¿qué es violencia? ¿Y por qué es distinto de poder? ¿Y por qué es distinto de la fuerza? ¿Y por qué es distinto de la potencia? Y ahí ya entendemos, ok, entonces estas son las relaciones o las falencias de pensamiento que se estaban dando. Que al final ella hace, el libro es un poco una crítica a la ciencia política y su incapacidad al hipnotizarse en tratar de volverse ciencia y de tecnificarse, perder el sentido de las palabras al mezclarlas todas con
unas entre otras y mezclar los significados para ponerles estadísticas y variables y cosas y hipótesis que nunca se van a comprobar. Esa no es la banalidad del mal. O sea, tratar de buscar algo que al final es, o sea, no está ahí. O sea, sí, lo dice en el primer capítulo, como en las primeras páginas, habla justamente de esto, de cómo estos burócratas significados que llegan a los gobiernos a definir cosas a partir de hipótesis que no pueden ser comprobables, porque la acción del ser humano es contingente, cambia, no sabemos qué va a pasar, entonces... Sí. Pero yo creo que, o sea, eso sí estamos haciendo, por lo menos en estas sesiones de lo que estamos, o sea, siento que eso era como la intención de Escole. O sea, la intención de Escole era literalmente ir a la raíz de la palabra educación. O bueno, escuela. Y escuela significa tiempo libre. Y nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es darnos tiempo libre para hacer lo que el tiempo libre puede hacer, pensar. ¿No? Y en ese pensamiento estamos continuando con esa tradición que empezó hace 2500 años. Bueno, antes, o sea, formalmente tú en el sentimiento griego, que es lo que nos da a nosotros, bueno, nos presta a nosotros la idea del ser humano occidental. Claro, pero la situación de esto es que, de lo que entendí también fue que todos estos pensamientos o pensadores que se sumaron a distintos tanques de pensamiento tenían ya una financiación. Sí. Que al mismo tiempo te hacía que todo sea o muy subjetivo y que es o más, muy especulativo. La izquierda, que de por sí, como la izquierda cultural, a partir del mayo del 68, toman una opción que es una opción violenta. O sea, es legitimar la violencia sin darse cuenta que en realidad estaban perdiendo poder. Porque esa violencia se transformó en una violencia más simbólica, que fue el mercado. O sea, sí, lo que me parecía interesante es ver hacia dónde nos vamos después, antes de que acabe la... Yo tengo una pregunta así que puede quedar al aire incluso para las personas que nos escuchan, que de hecho la escuché de otra persona, entonces estaría tomándome esa pregunta, pero creo que está muy atinada con lo que acaba de pasar. Entonces la pregunta es si es que hay una amistad cívica o podría haber una amistad cívica después de lo que pasó, después de la marcha que hubo acá. Porque hasta ¿Cómo ahora construir relaciones después de un acercamiento violento? y que ya ha pasado varias veces, repetidas veces. Pero lo que estamos viendo al menos ahorita ha sido como noticias que siguen preguntando o siguen extendiendo el proceso de la conversación que se planteó, ¿no? Entonces vamos a poner mesas de trabajo, mesas de conversación, tal o cual. Y no sé, o sea, es como darle ese seguimiento. Porque me acuerdo que después de los 3 primeros días, cuando ya se detuvo la marcha, hubo un juicio con Isa, creo. Hubo otro como una persecución. No, le habían llamado a juicio a Isa el 4 de julio. Pero el juicio de cuando le metieron preso. Pero hubo otro más después. No, ese mismo. ¿Ese mismo? Sí. Julio, ok. Julio. Es que le meten preso y les llaman para que vaya a declarar. O sea, que el proceso se comience el 4 de julio. Ah, ok. Ahí como también viste, por ejemplo, a mí me generó una confusión un poco volviendo a las redes sociales. Porque en la CONAIE hubo este comunicado de llamamos porque estamos en las afueras en la persecución. Y claro, pues es un tema que también, bueno, si tienes 2 bandos y hay uno que históricamente ha sido no visto sus necesidades y que la única forma que ha encontrado de mostrar su poder es a través de estas marchas que parecían perder eventualmente su corriente y se tornan en violencia. No sé, como que me genera ahí me gustaría ver qué libro puede ser el que sí puede como acompañar este otro proceso. De la pregunta. Hasta que piense Frank, yo te puedo decir. Sí. Es que es uno de los puntos con los que no concuerdo un poco con Hannah Arendt. Ella ama la amistad
es apasionada del amor y de la amistad. Además, su tesis de doctoral, creo, fue sobre San Agustín y el concepto del amor en San Agustín. Y el problema de ella es que ella ve a la polis separada, o sea, ella ve la política separada del amor y de la amistad. Para ella son dos, o sea, el amor y la amistad son vínculos de fraternidad que no existen en el espacio político, que no existen en la vida política. La vida política es la vida de los ciudadanos, de la polis, del espacio en sí, la relación entre, pero no tiene el nivel de profundidad que para ella implica el amor y la amistad. Para ella el amor y la amistad es como algo extremadamente personal, que compartes con alguien, pero que no puedes compartir, o sea, no puedes amar a un país. Esa idea para ella sería ridícula. No amo a Alemania. Me siento identificada, soy alemana, nací y hablo la lengua alemana, y la lengua alemana me permite pensar, pero no amo a Alemania. Entonces ella ve esa diferencia muy claramente. Yo no sé si es tanto así, porque sí encuentro, o sea, ella ve como el amor y la amistad como en el oikos, en el espacio privado. Y yo siento que sí puede haber amor en el espacio público, y que sí puede haber amor y confraternidad en el cuerpo político, pero que esa no debe ser la guía en sí misma. No, claro. Pero interesante, porque ahí también habla mucho de su experiencia de vida de Ghana, de ley. O sea, es que ella habla completamente de su contexto. es hermosa por eso, porque asume su contexto, no tiene miedo, escribe de manera muy radical en la forma en la que escribe, muy contestataria y crítica con todos los lados. O sea, le pega a los liberales, le pega a los marxistas, le pega a todo. A Frantz Fanon el primer capítulo le tira por poco. Fanon es fascista. Un fascista enmascarado Claro. en un discurso marxista, pero De colonial, ¿no? Ajá. Como que empezando eso. Como que ni Fanon se da cuenta, a pesar que él dice que Fanon es el más inteligente de todos. Es más, para ella Fanon es más inteligente que Sartre. Y dice como que Fanon no se da cuenta que al tomar esta alternativa de la violencia como el único método para liberarse de la otra violencia estructural contra de lo blanco contra lo negro, lo único que está haciendo es repetir la misma historia. Exacto. Entonces es un crítico. No sé si, Fran, pensaste en algún... Tal vez por ahí solo me gustaría agregarle, que... Creo que sí, o sea, creo que sí me gustaría Foucault, pero no sé de dónde abordarla Foucault en este sentido. O sea, por ejemplo, la vía política es algo que no he experimentado tan fuerte, pero lo que veo es como ver cómo el ejercicio del poder, y si es que vas a preguntar la idea de tienes a alguien que está en el margen y tienes a alguien que está en el centro. O sea, es una pregunta centro-periferia, básicamente. Sí. Ahora, yo pienso, hay otros autores que ya están transperiferia, digamos. O sea, trascendieron la periferia. Ajá. Pero la pregunta ahorita es ahí, centro-periferia. Alguien que me parece interesante es Foucault. Después daría un tipo Enrique Dussel. Porque para mí Enrique Dussel dice, me voy a ir desde el centro hasta la periferia y desde la periferia voy a ver el centro. Entonces va a regresar, va a decir, mira, fui de aquí, ahora estoy de aquí y de aquí voy a ver acá. Y cuando hace eso, esas son las nociones de los 70s que te ayudan a romper con la idea de desarrollo, por ejemplo. Que ahí salta
primerito yo creo, o sea, gente como Aníbal Quijano entra aquí, entra. Dice, tú, desde aquí, desde el oprimido, desde el que fue racialmente discriminado, te veo a ti. Y este es el problema de que tú piensas que hay un concepto de raza, etc. De los primeros. Después tienes un Gustavo Esteva, por ejemplo. Un Gustavo Esteva, tienes un Arturo Escobar, que te están diciendo, aguanta, o sea, ¿por qué nos estamos preguntando la idea de desarrollo? Entonces, no es una idea ni siquiera nuestra. Y ahí tienes gente como que está en la Universidad de Duke, este argentino que se está viendo el nombre ahorita, que le hemos leído a veces. Se me va el nombre. Pero este es un argentino. Ahora a mí que se me ocurre, Ajá. justamente para cómo articular el poder a partir de las masas, o sea, del entendimiento del poder como un poder colectivo, Ernesto Laclau y la razón populista. Pero eso ya eso va a ser muy polémico porque la gente, o sea, nosotros tenemos una visión muy sesgada de la palabra populismo, porque ha sido para todos nosotros como una mala palabra. Pero cuando lees a Laclau, entiendes cómo la articulación, o sea, cómo funciona, te da como toda la estructura de cómo funciona el populismo, cómo se articula, y de dónde viene. Y vas entendiendo que no es algo ni positivo ni negativo, es una lógica política más alternativa y es más, diría, codependiente, y ese es el error del sistema liberal. Pero también para hablar un poco de progreso podría ser Walter Benjamin. Podría ser Benjamin. Sí, en un punto de la conversación sí sentí que, o sea, por debajo, es que sí, por debajo tienes igual esta idea de que... Eran amigos. No, exacto, no. Y además los dos son judíos, o sea, la concepción de Benjamin del tiempo y esto del progreso es netamente judío. El Walter Miñolo. Sí. Ajá. El Walter Miñolo es de estos que jalan su pensamiento fuera ya del centro y dicen, ¿sabes lo que nosotros tenemos que hacer? La propia epistemología de la periferia. O sea, ya se posiciona lejos de pensar Europa, no tengo nada yo no tengo ninguna cercanía con Europa. ¿Por qué voy a dialogar, debatir pensadores europeos? ¿Qué pasa con mi gente? ¿Qué están haciendo los gauchos, etcétera? ¿Qué está pasando en ese contexto? Y de ahí empiezas a crear tu propia epistemología, y ahí tienes, claro, las críticas, es como, estás borrando un canon también, como, bueno, yo estoy haciendo el mío, y esto es lo que estoy haciendo vivo, y si no te gusta... Sí, pero es justamente, yo ponte una de las críticas que tengo justamente eso es, más que borrar el canon, te estás borrando a ti mismo, porque básicamente eres una herencia de un mestizaje inacabado, y ahí entra Bolívar Echeverría, de un mestizaje inacabado, de un proceso inacabado, que es lo mismo, se cruzan ahí Hanna y Bolívar Echeverría, aunque dirían es raro, pero sí, no eres la herencia acabada de la colonia, ni eres la herida colonial en sí misma, sino que es un proceso que sigue latiendo, ahí está latente, y que se construye día a día, y esa construcción no puedes borrarla solo metiéndola debajo de la cama y diciendo esto no existe y ya. Sí, es que no va, por lo menos yo siento que no va por decir que no existe. Ajá. Sino también como tomar nuestra propia voz. O sea, yo creo voz y responsabilidad. Sí. O sea, voz y responsabilidad porque le hemos delegado a un sistema o sistemas que ya están prehechos la responsabilidad de cómo debe funcionar. Entonces sí me gusta a mí, al menos en ese aspecto,
plantarme, bueno, ya todo bien, bacán, así fue el proceso y aquí estamos acá, y hasta reconocer, por eso también, por eso decía como que interesante esta separación que hace Ana de la amistad y que no puede estar conectada a lo de la política, ¿no? Uh-huh. Porque ella lo vivió así, entonces yo también digo, ok, entonces, ¿qué pasaría dentro de este nuestro contexto? Nuestro contexto es quizás el menos explorado, o sea, sobre todo porque yo diría que, por ejemplo, hablamos, y creo que sería bueno para cerrar y como para darle a la gente un contexto, hablamos mucho de los contratos sociales europeos, pero no nos damos cuenta que en Latinoamérica, en la colonia, hubo un contrato social jesuita que ya no existía en Europa porque perdieron la guerra. O sea, ellos perdieron la guerra a los 30 años, ganaron los protestantes, y los protestantes terminaron marcando el rumbo de cómo tiene que ser un Estado, o sea, cómo tiene que comportarse la gente, cómo tiene que vivir, cómo vive en su mundo. Pero los latinoamericanos nos construimos a base de las reglas de un mundo que dejó de existir y de un mundo que paralelamente dentro de la humanidad comenzaba a existir al mismo tiempo. Entonces era un mundo que dejó de existir en un lado, pero paralelamente comenzó a existir como una cosa que era parte de ese mundo, pero que ya no era ese mundo. Entonces, ese giro es lo que no parece que no logramos entender en Latinoamérica, y estamos todo el tiempo dando vueltas pensando que deberíamos ser esos que están allá afuera, cuando todavía ni siquiera nos podemos ver al espejo a nosotros mismos y entender ese giro que nos está pasando y que continúa en nosotros, que es en sí mismo el mestizaje. Y además la globalización. Exactamente, como un nuevo proceso que nos permite a nosotros tener un know-how diferente del resto del mundo. O sea, yo creo que para ser... Que habla tierra. No, o sea, no, más que eso, no, o sea, para ser... se me va la palabra, thorough. Como para ser... ¿Preciso? Sí, o sea, como para ser ordenados, digamos. Ajá. Yo creo que deberíamos leer La filosofía de liberación de Enrique Dussel. Claro que sí. Porque ese es un tipo que está yéndose con todos, o sea, Con todo. jala el hilo Y bueno. o sea, te dice, gracias a que jalé el hilo podemos empezar a hacer este trabajo que queremos hacer. Entonces yo creo que vamos con Dussel. Concuerdo. Vamos. De acuerdo. Gracias a todos, ha sido un gusto poder compartir esta conversación y únanse a este proyecto. Si pueden escuchar hasta el final, estamos muy agradecidos y nos encantaría que estas conversaciones se multipliquen, que no solo seamos nosotros, sino que haya una diversidad de voces. Entonces únanse a este proyecto y empiecen su propio escole en donde sea que estén, y gracias a todos.